digamos que me empujó a mí hacia afuera porque como no veía qué cosa podía hacer yo y poco a Ujú. poco, desgraciadamente, los empujó al resto de mi familia a salirse. Otra vez, un salto buscando algo mejor en la La vida. migración. Ella es Joana Rossi Cárdenas, nacida en Perú, migrante desde niña, italiana por herencia y hoy activista en Londres, autista con TDA, defensora de la neurodivergencia en nuestra comunidad latina. Esta es una historia de identidad, resistencia y compasión. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les saluda su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta tertulia vamos a conversar con una chica que tiene una experiencia de vida hermosísima de resistencia, lucha, trabajo. Y hoy fundamentalmente es una activista. Suena duro, suena así como que anda con pancarta en mano, pero no es exactamente así. Es una defensora, luchadora por las personas con situaciones de divergencia, neurodivergencias, que es una, si se quiere, una condición que reúne a muchas otras muy importantes que afectan y que involucran a muchas personas de la comunidad latina aquí en Londres. Pues ya regresamos y les contamos que nuestra invitada se llama Joana Rossi Cárdenas. Ya regresamos, cuando comencemos pues hablamos con esta mujer maravillosa. Y bien, como les decíamos, estamos aquí en esta tertulia especial con Joana Rossi Cárdenas. Muy sonoro tu nombre, ¿eh? Bienvenida a la tertulia. Muchas gracias, María Cristina. Muchas gracias. María Victoria. Disculpa, digo siempre María Cristina en vez No, de pues debe ser Cristancho. sí, exacto. Todo el mundo me Discúlpame. dice, me confunde con el Cristancho, entonces María Cristina Ángela. Sí. Algunos me dicen la Cristancha, ¿qué te parece? Ay, mira. Así es que no Mi, importa. mi Bueno, abuelita era Cristina, así que me viene muy fácil decir Cristina. bueno, Discúlpame, pues María dime la Victoria. Cristancha si quieres, también funciona. Ay. Bueno, a los amigos Son tertulieros, papeles. en esta conversación vamos a hablar con Joana. Joana es la hija de una mujer maravillosa que también está en nuestra comunidad y por aquí la Sí. saludamos a tu madre maravillosa. Mira, bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, a los amigos tertulieros les contamos, Joana, como les decíamos, es activista. Naciste aquí en el Reino Unido, en Italia. No, yo nací en Perú. En Perú, mírenla ustedes, ella es una líder que lo que pasa es que las migraciones te han llevado por muchas partes Sí. y bueno, mejor porque no nos cuentas quién es Joana Rossi Cárdenas. Uy, por supuesto. Empezamos del inicio, cronológicamente, ¿está bien? Como quieras lo que eres tú. Yo nací en Lima, Perú, en la capital, y emigré mucho cuando aún estaba en Perú. Estuve solo hasta los 10 años, pero conocí diferentes realidades. La realidad de Lima, la realidad de Tacna, que es una ciudad del desierto en al sur, con el confine con Chile, y de la preciosa ciudad de la Bella Durmiente, Tingo María. ¡Oh, qué nombre tan Es hermoso! preciosa, es una ciudad se llama eh, Ceja de Selva, porque es justo entre donde termina la sierra y empieza la selva, Ah, así que viene llamada también selva alta, precioso, verde, animales, pájaros, naturaleza, ríos. Es el sitio donde, cuando pienso en Perú, es el primer sitio que me viene en mente, es Tingo María. qué Eh, bien. los mayores de mis recuerdos son de ahí. Ya, no, imagínense. Bueno, ¿y por qué no empezamos allí, en esa Ujú. conversación contigo? Limeña, esos apellidos Rossi no son precisamente peruanos, cuéntame. Sí, a los 9 años me dijeron que soy parte italiana, yo no lo sabía, Ajá, ¿y eso? no tenía ninguna idea y me lo dijeron cuando prácticamente el pasaporte estaba ya en mi mano Ujú. y una novedad muy grande, un año de muchos cambios entre los 9 y los 10 años. Es,
el único año de, digamos, un poquito más grandecita que estoy en Lima otra vez. Normalmente volví a Lima a visitar, a pasar las vacaciones de verano con mis abuelitos, los papás de mi mamá. Y a los 9 años mi mamá, mi hermana, parte por una aventura y se van a Italia. Mm, Y un poquito más de un año después em, logran comprar los billetes y me traen a mi hermano y a mí y nos llevan a Italia y, y empezó todo, todo toda un una proceso vida migratorio. completamente Pero bueno, una diferente. niña, háblanos aquí de esa niña de 9 años que vio a su madre y a su hermana mayor dejarlas. Mm. ¿Cómo fue eso? Fue triste a veces, pero también feliz porque había entendido que mi mamá de verdad lo quería y de verdad estaba haciendo lo mejor am, para darnos un futuro positivo. Esto es todavía al final de los 90, 97 mi mamá y mi hermana parten, 98 es cuando yo voy con mi hermano y desgraciadamente todavía se escuchaba del Sendero Luminoso, por ejemplo, y había mucho miedo de parte de mi mamá de cómo vamos a crecer en un sitio tan peligroso y sobre todo tenía miedo de que cuando nosotros crezcamos y fuéramos a la universidad, que íbamos Sí, a agregarnos a las protestas y que algo nos podía pasar, sí, ¿no? claro. Así que de una parte fue muy, muy bonito porque pude estar con mis abuelitos, yo los quería mucho, mis abuelitos los quiero mucho, ellos no están más con nosotros, pero fui a una escuelita que estaba en mi barrio y digamos que yo a ese tiempo todavía lo único que quería hacer era jugar. Así Claro, que una niña de 9 años. jugaba, sin nadie que me dijera, basta jugar. Mira, ¿y cómo es eso que resultó que eras italiana? De parte de mi padre, su abuelo, veamos, mi abuelo, Rossi también, él nació en Perú de padres italianos. Ok, Así que durante la migración de italianos que escaparon, América, sí. claro, se fueron a las Américas, su familia em, y mi abuelo creció, hizo toda su vida en Perú. Y yo no entendía por qué mi abuelo era tan blanco, Ah, ok, pero eso lo tenía más sentido después claro. tener esa noticia. Sí. ¿Y tu padre? Eh, Mi padre también creció como peruano, sobre todo con su madre y sus hermanos. Y unos meses antes de que mi hermano y yo fuéramos a Italia, él también se fue a Italia. Se fue con tu madre. Sí, digamos, unos meses después. Ya, qué interesante. Mira, ¿y cómo fue, pasó cuánto tiempo entre el momento en que tu madre y tu padre te dejaron al momento en que pudiste viajar y reunir? Cuando mi mamá se fue con mi hermana, pasó de ahí un año y medio a Mm, que yo pudiera viajar con mi hermano y mi padre unos meses antes, digamos, mitad, mm, un poquito más de mitad año antes que nosotros fuéramos. Y fueron a Italia a trabajar duro en cualquier cosa que lograran encontrar. Llegaron sin nadie hablaba el idioma. oh, sin hablar italiano, sin Sin hablar hablar. el idioma y sin dinero. Y a probarlas, a por Aprobaste por todas. todo, sí. ¿Te acuerdas cuando te dijeron, ya tenemos tu pasaje, vente con nosotros? Me acuerdo Ya tenías 10 vagamente. años y medio, ¿no? Ya estabas Y más o ya menos. había cumplido 10 años, sí, cumplí los 10 años sin mi familia, en el sentido sin Sí, mi tus mamá, mi padres. hermana. Ujú. Y, disculpa, me acabo de olvidar la pregunta. No, estábamos hablando que en ese viaje maravilloso de reencuentro que te El dice, reencuentro fue
El viaje de por sí fue raro, porque mi hermano y yo, menores de edad, Claro. Solos. cruzando el océano con 2 compañías de aviones y teóricamente las azafatas, a ese tiempo se llamaban azafatas, nos Sí, cuidaron y, y fue surrealista. sí. Y llegar al aeropuerto y ver a mi mamá que estaba allí era, todo va bien, todo va a ir bien. Sí. La abrazaste, lloraste. Sí, me emociono ahorita. Te emociona, es que no Sí, nos emocionamos los sí, muy reencuentros. bonito. Mi mamá nos echaba mucho de menos. Y disculpa, No, qué maravilla. fue la diferencia de acercarme otra vez, estar otra vez con mi mamá, mi hermana, Ujú. y al mismo tiempo dejar A los a mis abuelos abuelitos. Y desgraciadamente es la última vez que que vi a los mi vi. abuelita Ujú. y la última vez que vi a mi abuelito bien, porque desgraciadamente después le vino demencia y ya no era el mismo, ¿no? Claro. Lo que es la vida, ¿no? Por eso es que cuando uno ve situaciones, la familia, o sea, la gente, eso lo hace pensar a uno que hay que valorar lo que uno vive. Este Sí. momento, por ejemplo, de tenerte aquí, compartir, Ay, hermoso, muchas y gracias. compartir tu vida es muy hermosa también, qué bonito. Muchas gracias. Sí, sí. Y bueno, y hablamos, encuentros, llegan a Italia. ¿Te acuerdas qué fue lo que más te llamó la atención de esa Italia? Em, ¿Llegaron a Roma? no, llegamos a Milano, a Ah, Milán, hermosísimo, la ciudad de la moda. así dicen. Y llegamos a Milano y nosotros nos vivimos en la provincia que está al costado de Milano, que es la provincia de Varese, la región de Lombardía, en el norte de Italia. Y hemos estado en esa provincia todo el tiempo, todos los 15 años que yo he estado en Italia, nos hemos quedado en esa provincia. Y la cosa más sorprendente, era todo sorprendente. El hecho que las pistas tenían cemento, Ujú. que la gente tenía estas casas preciosas porque era una provincia, como se dice, un little town, un Sí. pequeño, un paisito, ¿no? Y así que la vida era más lenta, sobre todo llegando de Lima en ese momento, Ujú. se sentía mucho más seguro, el olor olía diferente, Los las, olores, ¿a qué te olía? ah, árboles diferentes, ¿no? Más pinos, Ajá. en esa pequeña realidad no olía a smog, no había. Olía fresco. Exacto, olía a aire limpio y tú ya desde ahí podías ver las montañas, los Alpes, desde ahí los Mm. veías lejitos, pero los veías siempre con las puntas blancas, así que decías, ay, mira, de ahí está llegando el aire Ah. fresco. Qué lindo. Pasaron 15 años. Sí, Estudio, aprendiste italiano, hablas muy bien italiano. sí, es digamos, mi primer idioma, Ujú. el que tengo un vocabulario más extenso en italiano y aún mismo cuando vivía en Perú nunca tuve un acento fijo porque como ha habido Por momentos los de movimientos de migración, migración, claro. O eh, sea, que tú eres una migrante por naturaleza. exacto, sí. Y yo decía a un cierto punto de mi vida también necesito hacer algo, necesito moverme porque o sea, no logro estar aquí Ujú. quieta, quiero más aventuras. ¿No? Y pensando al pasado, digo, claro, que siempre me movía, siempre cambiaba ciudad, ¿no? Sí. Y así en Italia no hubo mucha migración. Estuvimos prácticamente todos los 15 años en la misma, En la misma ciudad. pequeñita ciudad, Sí. sí. Bueno, y aquí estamos conversando con una chica fabulosa. Es nada más y nada menos que Joana Rossi Cárdenas, hija de nuestra querida Celeste. Celeste que está Sí. por aquí. Aquí le mandamos un saludito. Mira, ¿te acuerdas de esa época? ¿Te gustaba la música? Sí. ¿Te acuerdas de alguna canción que con la que te movías, que te gustara?
en toda Eh, esa época juvenil de la primera migración fortísima a Italia? eh, digamos que en el primer tiempo en Italia todavía escuchaba los sonidos peruanos en mis oídos, en particular la marinera, todavía Ajá, que te sigue marcando y después les que contamos por ha qué. vuelto a mi vida, sí. Y escuchaba siempre, sobre todo había en mi barrio, en Lima, había una academia de danza, Ajá. el Chalán, y mi mamá me había inscrito hasta ir a clases. Y así baila mi trujillana, pienso que sea la canción que Pues más se entonces escucha. vamos a escuchar esa canción y ya regresamos en esta primera pausa. Así baila mi trujillana. Ya regresamos. Qué lindo. Juntos no es solo una plataforma. Durante años los latinos tenían que descubrir, conectar y vender en UK, pero con Juntos todo cambió. Ahora, Juntos es un ecosistema en movimiento. Nuestros pilares son directorio digital, que da visibilidad a los negocios latinos en UK, Marketplace, en donde encontrarás productos, servicios y eventos que puedes comprar online al alcance de tu mano. Revista, redes, eventos, comunidad. Aquí los negocios no solo aparecen. No listamos negocios, los ponemos en movimiento. Descubre el ecosistema. Este espacio llega gracias al apoyo de Ana Castro Boutique, donde la moda eleva tu personalidad. Y estamos de vuelta en la tertulia del martes conversando con Joana. Joana Rossi Cárdenas. Me encanta porque es muy sonoro, muy de bailarina. Joana es nacida en Perú, mejor dicho, nacida migrante. Le tocó una migración siendo niña por varias regiones de Perú y a los 10 años le tocó irse para Italia. 16 años pasaste en Italia. ¿Hay alguna cosa que ese periodo te haya dejado? Am, digamos que en Italia es el periodo donde yo llegué, todavía iba a ser el último año de la primaria, así que hice todos mis estudios allá y un mundo completamente diferente a lo que era Perú. Y digamos que no pasé ninguna crisis migratoria en ese tiempo. Me adapté muy rápidamente y fácilmente y a través del juego aprendí italiano muy Ay, qué rápido lindo. también. Y, a unos meses cuando yo llegaba a Italia tenía que dar el examen de la primaria, de fin de primaria, y eso fue imposible porque en el momento no hablaba No nada de hablaba italiano, italiano. así que me regresaron un año Ok, para terminar, digamos, la cuarta y empezar la quinta, y ahí la final de quinta ya. era el examen. Y primaria y la secundaria en Italia, o sea, primaria 5 años, secundaria 3 años, y lo hice en el mismo pueblito donde yo estaba viviendo, así que eran días de colegio, pero tardes también con los amiguitos, Ah. jugando. Eso lo continué mucho y unos meses después de llegar a Italia nos compraron nuestras bicicletas a mi hermano y a mí y eso me dio el poder de poder ir a las casas de mis amigos y En bicicleta, qué sí, rico. acostumbrada a Perú que yo iba, tocaba y decía, hola, ¿quieres jugar? Así también en Italia eso, pero eso era muy diferente para ellos, y ¿qué Y hace esta que hace acá, no? aquí. Pero con el tiempo tuvieron que aprender los mis amigos que yo iba O ahí sea, tú no te adaptaste, los adaptaste. sí, eso sí, sí, y yo me iba casa por casa a preguntarles: "Ahora, ¿quieres jugar?". "No, okey", y otra vez más vueltita en la bici, y seguía así, y muy lindos recuerdos hasta la secundaria completada y para lo que viene llamado high school, Ujú. acá.
Em, en Italia en mi caso era el liceo, y son 5 años. Un liceo en español. Exacto, el Sí. liceo y 5 años yo escogí un liceo lingüístico Mm, y tuve la oportunidad de practicar, a ver, aparte el inglés que digamos siempre me ha seguido, claro. Ay, qué también, bien, aprendiste inglés ahí. digamos en el liceo, Qué durante el bien. liceo es cuando empecé yo por mi cuenta a Ujú. hacer extra, porque lo que estudiaba simplemente en el colegio no era suficiente. Sí, digamos, se cubría tanto la gramática, pero no, La conversación. exacto, Sí. no había modo mucho de conversar y Y como que cuenta un no poquito, es sabía. que viniendo de Perú, llegando a un pueblo así, ¿cómo te recibieron los muchachos, los demás niños? ¿Cómo fue esa relación? Porque a veces Em, también ante la novedad hay sí, rechazo y todo, ¿no? sí, en el pueblito donde vivía, digamos que no habían personas morenas, eran todos muy blancos, muy italianos, muy homogéneos. Ujú, Y sufrí bullying. ujú. em, digamos que en Perú mi bullying era, estás gorda, que siempre fui gordita, así que, Sabrosita. sí, pero, y en Italia era eso y era, eres marrón, eres extranjera. Así que desgraciadamente escuché mucho ¿Y qué esto, sentías cuando con eso? muy extranjero. Digamos que en los primeros tiempos creo un rechazo hacia lo ser peruana, Ah, ok. hacia ser diferente, porque sentía la presión o a veces odio o simplemente ignorancia de parte de las personas que me trataban un poco diferente o me trataban a distancia o escuchar las noticias en la tele y siempre que cualquier persona que era de color eran los extranjeros. Los que no eran Hicieron buenos, supuestamente. Exacto, ¿no? Y siempre las noticias eran de los extranjeros y a mí me llamaban la extranjera, así que yo desgraciadamente lo sufrí mucho, lo pasé mucho, pero también tuve mucha suerte porque encontré unos amigos muy lindos y sus familias también muy lindas, así que también me sentí apoyada. Sí, la vida a veces lo pone a uno en esas circunstancias. ¿Y cuándo entendiste que no eras igual a los demás o que tenía algo diferente, que Mm, algún un poder diferente? Yo desde casi siempre, desde el kinder. Sí. Desde que estaba en Tacna, yo me di cuenta, yo tenía entre 4 y 6 años cuando estaba en Tacna, 4 y 5 me parece. Y ya en ese entonces sentía que era diferente y no sabía cómo explicarlo y no aguantaba mucha gente de mi edad, quería estar con los más grandes, pero al mismo tiempo los más grandes no querían No, jugar, así que tenía que tenía esta aguantar a los niños, y yo siendo niño, así. o sea, ese poder te daba y qué así qué cosas identificaste que te hacían diferente. Mm, una cosa era el modo en que pensaba, a veces pensaba las cosas en modo, digamos, casi filosófico, modo muy profundo, que a veces me sorprendía a mí misma. Digo, yo soy niña, me dicen que este es mi límite de niña y yo estoy yendo más allá, qué cosa rara. O más que nada lo notaba con gente de mi edad, como que Te aburrían. me aburrían y a veces no lo soportaba porque hacían mucho ruido. No lo entendía en ese periodo todavía que soy muy sensible a nivel de los sentidos y solo recientemente en realidad con los diagnósticos todo tiene mucho más sentido. Sí, sí, el ser diferente no, sencillamente estos poderes que yo tengo no los tiene cualquiera, ¿no? Sí, no sabía cómo llamarlo en ese Ujú. entonces. ¿Y tu mamá cómo te trataba? Mi, ¿Ella sabía o tampoco? No, mi mamá nunca se dio cuenta. Mismo para el diagnóstico te piden que alguien que te conoce desde la niñez, que te diga, que escriba, no explique cómo eras.
y mi mamá no logró nunca entender nada de eso, porque la verdad no se sabía, no se escuchaba, no se hablaba de eso. Era era muy difícil entenderlo de su punto de vista y quizás solo mi hermano, que es, solo 4 años más grande que yo y con el que pasaba más tiempo, solo él, lo notaba más. Sí. No sé, para los amigos tertulieros, esta es una condición especial. ¿Cómo se llama? Soy autista y tengo TDA, que es, en inglés se llama ADHD. En mi caso particular soy ADD porque no soy hiperactiva, pero en mi caso, por ejemplo, de la parte de autismo, es muy difícil porque como tengo los dos, no es autismo y no es TDA, es los dos juntos. Ok, En, eso te hace más poderosa. sí, en inglés se llama ODHD, escrito AUDHD. Y, y eso significa que mi cerebro funciona de modo diferente, diverso, pero aún siendo diverso también naturalmente diferente. Y tengo sensibilidades muy altas, am, am, las luces, olores, Sonidos. sonidos, sabores, texturas. Algunas texturas aún ahora no logro tocar, me dan mucho fastidio. Y todo eso lo tenías tú en tu mente, pero no sabías por qué. Exacto. Y el día que te dijeron, no te preocupes, es que tu condición es esta, ¿qué sentiste? Sí, digamos que cuando ya yo tenía que informarme mucho simplemente para pedir aquí a mi GP, a mi doctor, que me haga el referral para poder sacar la cita con el especialista. Así que yo tuve que leer tanto para poder ir al GP ya Y diciendo, mira, decirle, ustedes tienen que darme yo he esto. notado esto, Sí, porque desgraciadamente si no, nadie te dio. O sea, exacto. mucha gente vive la vida creyéndose o más o menos o lo que sea, y resulta que tienen una condición que no está identificada, ¿no? Como en el caso tuyo. Sí, y digamos que yo tuve que hacer esa lucha 2 veces, porque primero lo hice para el ADHD y me lo confirmaron, pero cuando me lo confirmaron a ese punto, yo ya lo sabía porque ya había Ya habías leído investigado, tanto porque, y porque había el sol no investigado lo ya puede. Sí, tanto sí. que ya lo había, digo, sí, es esto. Y unos 2 años después llegó el diagnóstico del autismo, que ya también a ese punto yo ya lo sabía, ahora ustedes también lo saben. Sí, más que lo sepan los demás que yo. Ahora la NHS lo sabe y qué bien. Sí. No, me ha ayudado mucho porque yo, digamos, he crecido en una realidad donde me decían que tengo que ser igual que las otras personas, pero no lo soy. Y eso ha traído mucha vergüenza, muchos guilt, Sí, sentimiento de culpa. sentimiento de culpa, mucha autocrítica, Sí, soy muy, muy dura conmigo y es algo que todavía hay que trabajarlo. cada Sí. día Pero me no te tengo pasa a que ti, nada recordar. más todos tendemos a cuestionarnos más que, Sí, o sea, uno, en general, todos hacemos eso, ¿no? Que nos creemos que somos menos sí, de lo que somos. yo me lo creo, me lo creo mucho, desgraciadamente, y me tengo que recordar con modo Que tienen superpoderes, como dijiste. amable, Sí, hablarme en modo amable a mí misma, claro. porque es fácil para mí, más fácil mostrar, no ser juiciosa con otras personas o ser amables, pero para mí, digamos, se me hace mucho más difícil y es algo que lo trabajo aún Claro, esa es ahora. la fabulosa. Mira, bueno, entonces, yo no sé, yo sé que la música está en tu, mejor dicho, la tienes en el corazón y en la mente constantemente. ¿Hay alguna canción que te recuerde este periodo de entenderte quién eres? ¿O que alguna música que te... Sí,
A mí me ha ayudado mucho en ese proceso de aceptarme a mí misma, escuchar la música de BTS. Yo soy ARMY. BTS, para los que no sepan, es un grupo de K-pop de Corea. Sí. Y tratan en sus diferentes álbumes, tratan muchos temas que yo necesitaba trabajar y aceptar y pasar tiempo con eso, sobre amarte a ti mismo, sobre aceptarte, sobre las cosas malas pueden pasar, pero no pierdas la esperanza. Y me ha ayudado mucho y me ha llevado también a estudiar coreano. Ajá, qué más Sé leer, maravilla. sé leer. ¿Y cómo se saluda en coreano? 안녕하세요. Ana, ¿cómo? 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Ok, mira, pues vamos a aprender coreano. Y vámonos a ir a una pausa, pero antes, entonces vamos a escuchar BTS. Ya, ¿qué tal? Ya regresamos. Kick out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone. ¿Sabías que puedes seguir recibiendo un pago mensual si estás enfermo o lesionado? Sí, en el Reino Unido hay diferentes planes de seguros que te garantizan un ingreso continuo si necesitas tomarte un tiempo para recuperarte. Bueno, al final se trata de una herramienta a tu disposición para que evites pasar por dificultades y puedas enfrentar esa mala situación. Soy Andrés David Jiménez, protejámonos juntos. Dubái 2026 está cerca. Del 6 al 13 de mayo podrás disfrutar de un viaje inolvidable. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaetón pa' mí que muñeca. Te gusta salir y se Contáctanos ahora y sé parte de esta aventura. No te pierdas la oportunidad de vivir esta gran experiencia. te gusta salir y seducir. Dale chiquitita también más. Qué bonita que te queda. Y estamos de vuelta en esta tertulia especial con Joana Rossi Cárdenas, peruanísima, aunque ha sido una migrante, nació migrante, creció migrante y además descubrió que tiene superpoderes. Sí. Unos poderes que en algunos momentos te hacían sentir que no eras tan igual como los demás, pero ahora eres mejor, Ahora lo acepto mucho mejor, sí. ¿sí? Y mira, una de las etapas que estabas en esa Italia, 16 años, ¿qué pasó? ¿Migrar otra vez? ¿Qué pasó? Sí, yo estudié mediación en la Facultad de Derecho en Italia. Me llevó a hacer una experiencia en Suecia y eso me hizo pensar de cuando termine la universidad, la verdad me gustaría mucho ir a un país donde inglés es el primer idioma porque nunca había tenido esa experiencia. Ujú. Así que pensé Londres, ¿por qué no Londres? Me quedo en Europa, no tengo que irme muy lejos. Mi familia estaba aún en En Italia, Italia. así que justo el mismo año que me gradué de la universidad es cuando me mudé en 2012, el año de las Olimpiadas, Oh, así wow. que fue muy, muy bonito llegar porque La ciudad era una fiesta. había electricidad en el ambiente y yo lo sentía y eso me gustó mucho de Londres. Y de ahí empecé a trabajar y empecé a hacer diferentes cursos de inglés, voluntariado. Y 2 años después de que me mudé, empecé con mi primer trabajo en estudios legales, Mm, en despacho de abogados, donde aún trabajo como part-time. ok, Antes lo hacía full-time, ahora lo hago part-time en un despacho muy lindo, muy amoroso, donde trabajan mucho con derechos de las personas con discapacidades. qué bien. em, y
es una parte que me encanta, la parte más estructurada de mi vida, y que me llena mucho de alegría y me hace sentir que estoy ayudando a las personas. Y de la otra parte, tengo la parte más loca, más creativa, más innovadora, y que es el proyecto cultural social que creé, Compasión Perú. Y poco a poco conocí a la linda gente de Art Perú, que promociona la cultura peruana a través de la música y el baile. Casi nada. Sí. Y la verdad que cada vez que ponían marinera, hacían clases de marinera, algo en mí Te empezaba, recordaba tu infancia, ¿no? Además creciste sí, bailando, algo en Margarita. mí, como que la salsa a veces puedo no bailarla, pero la marinera como que No. tengo que moverme. Mire, y te persiguió tu mamá y tus hermanas, se vinieron detrás de ti Sí, desgraciadamente había una crisis económica en Italia en toda Europa, que el 2000, a partir del 2008 en sí, adelante fue fue muy en España. fuerte, y digamos que me empujó a mí hacia afuera porque como no veía qué cosa podía hacer yo, y poco a Ujú. poco desgraciadamente los empujó al resto de mi familia a salirse. Otra vez un salto buscando algo mejor en la vida. Migración, otra migración más. Sí, y quizás más dura respecto a la Sí. primera, esta vez de adulta, yo ya adulta, con responsabilidades de frente, llegar a buscar un trabajo. He sido muy, muy afortunada en mi vida, y me siento muy afortunada de estar en este punto de mi vida donde puedo hacer la parte legal y puedo hacer la parte cultural, Qué creativa. belleza. Y me ha ayudado mucho este proyecto Compasión Perú a reconectar La con mi cultura. yo peruana, Ujú. porque después de del bullying que había sufrido en Italia, desgraciadamente me había alejado mucho de eso, y poco a poco no solo llegué a un punto acá que no sabía más cuál era mi identidad, Sí, ya no desgraciadamente. sabías, tenías tantas cosas que... Sí, no, tuve un momento unos años muy difíciles donde no sabía de ser autista, pero estaba pasando un burnout autista muy severo que me duró años, Mm, y la única cosa que yo veía como posibilidad para mí, que algo bonito, algo que me distraiga y que me haga sonreír, era bailar. este proyecto de Compasión Perú. Qué belleza. Y solo después, cuando yo empecé a sentirme mejor, logré agregar la música y la danza otra vez a mi vida. Qué belleza. Mira, pero bueno, y ese Compasión Perú, los latinos que estamos aquí en Londres los hemos visto bailar, es un grupo muy bonito. Últimamente, ¿qué pasó? Es que esa es la parte que queremos que nos cuentes con Al Mira, Perú. No, esa con Compasión. sí, mira, con Compasión Perú tuve un momento de mucho honor. El consulado peruano acá de Londres me otorgó un certificado por el trabajo hecho de promoción de la cultura peruana y de la gastronomía, que Además, para los que no han probado la comida de la señorita. acá les traje esta. Ah, a ver, muestra. Aquí Aquí, está. mire. Mira qué lindo. Pues puedes Mira. describirla, sabes que estamos también en Spotify, Ay, así es mira. que te toca explicar qué tenemos aquí. Ay, que veamos. Es una medalla, dice Consulado General del Perú, Londres. Me lo otorgaron en 2023-2024. Qué belleza. Tiene la banderita del La bandera de Perú. Perú, o sea, ahí sí ya te graduaste de No. peruana, ¿no? Ahí me gradué oficialmente del gobierno peruano. El gobierno peruano. Y la novedad de este año es, Sí, ya me imaginaba, menos aquí. participé en el concurso selectivo mundial de marinera del Club Libertad de Trujillo, filial Londres, Ujú, mire. junto con mi pareja de baile.
ítalo, ganamos campeón de la categoría unidad, la unidad. Qué belleza. La unidad es una categoría que celebra la diversidad y es muy inclusiva. Y la marinera, para los que no conocieran, ya han escuchado un poquito, cuando así baja, Sí, baila mi así. trujillana. Es una danza muy elegante, es muy linda y Es una mezcla entre lo colonial, lo tradicional, ¿no? exacto, sí, tiene raíces indígenas, mezclada con la colonia española, mezclada con los africanos que vinieron a Perú también, así que tiene un Qué ritmo belleza. muy lindo. Bueno, y em, describamos esta. Es un escudo hermosísimo y dice Mundial de Marinera, Londres. Qué belleza. Cuando te entregaron ese reconocimiento, ¿qué sentiste? no me lo podía creer. No me lo podía creer. Me sentía muy agradecida y muy, muy orgullosa de mí misma porque yo no me sentía capaz. Yo no me sentía capaz, no me sentía a la altura. Me parecía una idea muy lejana. Y a veces necesitas a alguien que cree en ti y yo tuve esa persona. Tuve Catherine de Arperuk que me dijo, tú puedes, hazlo, tú puedes. Y a Y veces lo tienes que lograste. escuchar Sí. y, y solo después lo crees. Así que yo todavía estoy en ese momento donde Qué no belleza. lo estoy creyendo. ¿Cómo, cómo conciliar todas estas situaciones que te han tocado pasar en esta migración a hoy cuando te sientes tan fortalecida? Wow. Yo agradezco a la niña que dejé en Perú y agradezco a la joven que salió de Italia y agradezco a la persona que soy hoy día por ser combativa y no rendirme y mantenerme, aprender a ser vulnerable y a verlo como una fuerza, la verdad, porque crecí con esta idea de ser vulnerable es de débiles Y no es. y ahora en mis 30 eh, veo como ser vulnerable, la verdad, es una gran fuerza. ¿Y los amores? Amores, tengo un amor inglés. Ujú. Un amor inglés, vivimos juntos, vivimos aquí en el norte de Londres. ¿Y cómo es eso? Cuenta. Aquí el chisme que nos gusta. Mira, es muy bizarro el hecho que somos mezclas de étnicas completamente diferentes, pero Ujú. somos el mismo color. Sí. Sí, él tiene una parte portugués, indiana, libanés, cipriota, y Wow. salió marroncito como yo. O sea, que él le habla en español y todo el mundo cree que es peruano también. Él, durante los eventos comunitarios a veces me acompaña para apoyarme y le hablan en español y desgraciadamente él habla solo inglés. Pero él Qué trata, hola, hola. Bueno, mira, ya para despedirnos, no sé si le quieres mandar un mensaje a la comunidad de tu trabajo como activista en un área que todavía para mucha gente es la desinformación, ¿no? Porque no es tanto el rechazo, sino el no saber sobre las neodivergencias, ¿no? No sé qué Sí, quieres decirles si tú. les gustaría acompañarme, darme un follow en Instagram, me pueden encontrar como Compasión Perú. Y la neurodiversidad, la verdad es muy reciente en mi vida. El diagnóstico de autismo me llegó solo el año pasado. Increíble. Así que estoy todavía en este periodo donde estoy aprendiendo y si les interesa el tema o quieren también conocer más de la cultura peruana, la gastronomía, las Mm, danzas, síganme. Estoy viendo cómo puedo hacer crecer
mi canal de Instagram, quizás Así es que bueno, lanzarme a un canal de YouTube, Ajá. pero me siento muy... Aquí, bueno, aquí nos tenemos que apoyar como comunidad. Díganme Y si les interesa. sí, seguro que sí. Bueno, Así yo digo, ok, ellos creen en mí, así que hago me lanzo otra vez. fabuloso. Bueno, de esta manera, pues felices de haber compartido, que nos hayas Muchas apoyado, gracias, María Victoria. este momento tan especial de tu vida. Y yo lo digo con todo corazón, decir que eres una superpoderosa. No, Una, tienes, gracias. sí. Muchas gracias por todo tu trabajo y por hacer ver a nuestras personas lindas, toda la comunidad latina que existimos, que estamos acá. Espero que algunos nos vean desde Sí, nuestros espero que países. sí. Saludos a Perú. Un besote a todos. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias, María y un Victoria. saludito a Celeste. Sí, A ver sí. si la La tomamos un Vena día. Celeste tiene cabello azul, está siempre en Londres, por todas partes. Salúdenla. Bueno, muchísimas gracias. Y a nuestros amigos tertulianos Sí. les decimos, nos vemos la próxima Nos semana vemos en la otra próxima. discusión. Bueno, ¿qué les pareció a ustedes esta tertulia con Johanna Rossi Cárdenas, una chica maravillosa? A mí particularmente me hizo sentir que tenemos que apreciarnos. Las neurodivergencias a veces no se identifican físicamente, no hay como muestras. Entonces yo creo que hay que ser, me encanta el nombre de la organización, Compasión Perú, y es ser compasivo también, o sea, es el sentido de apreciar a los demás, dejar de juzgarnos, de respetar al otro, ponerse en el lugar del otro. Todo eso lo siento que lo estoy aprendiendo con Johanna. ¿Qué aprendieron ustedes? Escriban acá. Nos vemos todos los martes. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok y Spotify.